un poco tarde, pero no hay problema, para que esté de apoyo, ¿verdad? Aquí también lo que les mencionaba, ¿verdad? Nosotros podemos importar datos desde otros lados, ¿verdad? No necesariamente los tenemos que trabajar dentro del programa. Si nosotros tenemos un conjunto de datos en Excel y lo queremos manipular, analizar o procesar, lo podemos traer hacia aquí al programa de SPSS para nosotros realizar las distintas operaciones, ¿verdad? Nosotros podemos segmentar archivos, filtrar archivos, generar tablas de frecuencia y un montón de cosas que en la programación pues también están establecidos que se pueden hacer, ¿verdad? Algunos temas que vamos a ver. Y también modificar los tipos de datos de las variables, ¿verdad? Definamos qué son los datos, definir los tipos de datos, pueden ser también definir etiquetas descriptivas o de variables. Todo esto, si no entienden, pues no hay problema ahorita, ¿verdad? Porque se va a ver más detenidamente en la medida nosotros vayamos trabajando, ¿verdad? Esta es la parte teórica. Cómo nosotros nombramos etiquetas a una variable. Por ejemplo, una variable puede ser, en una encuesta, puede ser la variable zona, ¿verdad? Zona. Entonces, una etiqueta descriptiva puede ser zona de residencia de la persona entrevistada. Entonces, esa es una etiqueta descriptiva, no es más que el nombre completo de la variable. La variable zona y la etiqueta descriptiva o la etiqueta es zona de las personas entrevistadas. Y las etiquetas de valor que también están mencionadas acá, como vemos en el concepto, son valores numéricos que nosotros le damos, ¿verdad? A unas variables, porque el SPSS se entiende también bastante con números. Si nosotros queremos, por ejemplo, con el mismo tema de la zona, a veces nosotros sabemos que hay zonas urbanas y hay zonas rurales, ¿verdad? Zonas urbanas y zonas rurales. A la zona urbana yo le puedo dar un valor de 1 y a las zonas rurales le puedo dar un valor de un número 2. Entonces, cuando yo quiera trabajar con el programa, el SPSS, cuando yo le diga zona 1, él ya va a entender que me estoy refiriendo a una zona urbana, ¿verdad? O cuando le digo zona 2, él va a entender que me estoy refiriendo a una zona rural, ¿verdad? Entonces, ese es el aspecto de las etiquetas cuando las vayamos viendo también en el momento. Y aquí es lo que les mencionaba, ¿verdad? De darle un nombre a tus variables. Lo que acabamos de mencionar ahorita, el nombre de la variable y la etiqueta, que es el nombre completo de la variable, ¿verdad? Por ejemplo, si el sexo, hombre o mujer, entonces puede ser la etiqueta o el nombre completo de esa variable, el sexo de la persona entrevistada, ¿verdad? Si es, por ejemplo, el peso, la variable, la etiqueta, ¿cuál sería, por ejemplo? Vamos a ver. Si fuera peso, una variable, ¿cuál podría ser la etiqueta? Puede ser el peso del entrevistado. Exacto. Esa etiqueta va a complementar el nombre de la variable, ¿verdad? Solo es para que nosotros tengamos bien definido el nombre, ¿verdad? Y así sucesivamente. Si es, por ejemplo, la edad iría en el valor nombre, en la columna de nombre. Y la etiqueta sería edad de la persona entrevistada o edad cualquiera que sea el nombre completo y aquí identifique esa variable. Y se pone en etiqueta, ¿verdad? Porque en la columna de nombre solo se pueden poner variables cortas, como vemos en los ejemplos, género, edad, sexo, zona. Si ustedes miran, son palabras cortas. Porque cuando uno ya quiere establecer una variable un poco más larga, ya el programa a veces no deja. Entonces tira un error. Entonces por ello se hace de manera aparte en la sección de etiqueta, por ejemplo.
Y aquí lo que les mencionaba yo hace poco, el tema de darle un valor a tus variables. Todo esto, pues, como dice los requisitos, ¿verdad? Del programa es fácil de usar. Siempre me gusta que ustedes tengan, pues, una perspectiva teórica antes de meternos de un solo al programa, ¿verdad? Para que nosotros conozcamos o tengamos una noción, ¿verdad? Vayamos teniendo una noción de lo que es el programa. Estas herramientas que estamos viendo ahorita son de la interfaz principal, ¿verdad? Cuando nosotros estamos creando una base de datos. Y todo esto, pues, le vamos a hallar sentido en la medida vayamos trabajando. Por ejemplo, cuando vamos trabajando con tablas de frecuencia o gráficos, ahí es donde toma importancia todo esto, porque las variables deben tener su nombre y a la hora de presentar los resultados también debe tener sus nombres, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros generamos un informe estadístico, debemos saber qué es cada cosa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, personas entrevistadas, edad de las personas, zona donde viven. Entonces va a agarrar ya forma ya al final, ¿verdad? Entonces, cuando ya nos lancen resultados, van a decir, estas zonas son de más desempleo, o estas hay más hombres que mujeres, o hay más personas, hombres que trabajan, o más mujeres que trabajan. Entonces, todo esto es la importancia del valor de las etiquetas. Y el tema de las etiquetas de valor es asignarle un número, como dijimos anteriormente, a una variable para que eh, el SPSS, pues las herramientas las interpreta como números. Entonces las tenemos que definir algunas como por ejemplo, como numérica. Entonces, como tenemos el ejemplo ahí, que uno lo tienen como mujer y dos hombres, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer también cuando creamos nuestra base de datos para ver cómo se trabaja cada uno de estos aspectos que estamos viendo ahorita. Y también tres aspectos importantes, ¿verdad? De trabajar con datos perdidos. Datos perdidos también es una columna que nosotros podemos ver dentro del programa de SPSS. ¿Y qué son los valores perdidos? Pues en muchas entrevistas y muchas encuestas que se realizan, por ejemplo, pueden haber preguntas que hay personas que no las responden, ¿verdad? Que quedan nulas, quedan vacías o simplemente no quieran responder. Cuando uno genera un tipo de informe dentro o una especie de resultado dentro del programa, queremos que esos valores perdidos o valores nulos, vacíos o que no contestaron, no queremos que nos vayan a afectar a nosotros nuestro análisis, ¿verdad? Entonces, por eso uno los trata de una manera diferente, ¿verdad? Siempre los tomamos en cuenta, pero de una manera aparte. Es como uno cuando organiza, por ejemplo, un paseo, un viaje o cualquier organización social, nosotros tomamos en cuenta a varias personas, ¿verdad? Pero de esas personas, muchas, unas dicen que sí, otras dicen que no. Entonces nosotros tomamos en cuenta, ¿verdad? Las que dicen que sí y trabajamos con ellas. Hacemos presupuesto en base a ellas. Pero ¿qué pasa si nosotros trabajamos con las personas que también dicen no? Nos van a modificar y nos van a presentar errores nuestros presupuestos, ¿verdad? Nuestras organizaciones. Entonces no los contamos y los dejamos a un lado. Entonces decimos, estos están aquí, trabajemos con esto. Entonces, así parecido es con el programa, ¿verdad? De SPSS. Nos dice, estas personas no contestaron, vamos a tenerlas acá. Y con los que contestaron, vamos a hacer este análisis. Entonces, para tener un poco la importancia de los valores perdidos, que también lo vamos a ver, ¿verdad? Más adelante, cuando entremos a esa temática. Y también vamos a ver, ahorita estamos viendo las diferentes nombres, ¿verdad? De las columnas de, eh, solo espera un momento, espera. Eh, el-
las diferentes nombres de las columnas, ¿verdad? Con que nos encontramos en la interfaz principal del programa. Entonces, también nos hallamos con niveles de medición de variables, ¿verdad? Que hay que nosotros darle su nombre, ¿verdad? Su categoría. Por ejemplo, si una variable es nominal, la vamos a colocar como nominal. O si una variable es ordinal, como ordinal o escalado, ¿verdad? Aquí encontramos tres pequeños conceptos de cada una de ellos, ¿verdad? Una variable nominal es una variable cualitativa, o sea, una variable que es texto. Por ejemplo, la zona es una variable nominal, ¿verdad? Porque es texto, es nominal. Si fuera la edad, por ejemplo, la edad es 40, 50 años y es una variable cuantitativa. Entonces, a las cuantitativas las vamos a nombrar en el programa como escalado, las variables que son de tipo numérico. Hay otras variables también, por ejemplo, que son nominal cualitativas, o sea, que son texto, y que pueden ser ordinales también, ¿verdad? Las variables ordinales, por ejemplo, pueden ser el ciclo de la vida. ¿Por qué el ciclo de la vida? Porque son variables que son de texto y llevan un orden ya establecido, ¿verdad? Por ejemplo, nace, crece, se reproduce y muere. Se llevan un orden y ese orden no se puede alterar. No podemos decir nosotros muere, nace, crece y se reproduce. Entonces ya lleva ese orden. Por ejemplo, también en las escuelas militares, ¿verdad? Los rangos jerárquicos, desde cabo, ¿verdad? A teniente, a coronel, a general y todo eso, ¿verdad? Entonces, esto es más cuestiones de ir organizando, ¿verdad? Nuestra base de datos. Y las escalados, pues, como mencionamos, son aquellas variables que son numéricas, como la edad, el peso, la talla, el sueldo. Esas vamos a interpretar como variables numéricas o escalado, ¿verdad? Hasta el momento, si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna observación con respecto hasta lo que se ha visto del momento. Oh, claro. Ah, bueno, perfecto. Vamos a pasar bueno, esa era la última, ¿verdad? La última presentación para que nosotros podamos entender teóricamente eso que estábamos hablando. Por ejemplo, ahorita voy a proceder yo a abrir el programa para que veamos un poco la interfaz, ¿verdad? Voy a abrir el programa. Esta es la versión, como les decía, pues tengo la versión 26. Cuando uno la descarga directamente la versión de prueba, la versión que nos va a lanzar es la última versión, que es la 29, que es un poco más actualizada en el sistema de la interfaz estética, ¿verdad? O la interfaz gráfica del usuario, como le llaman. Entonces nos vamos a topar siempre con dos ventanas. Esta generalmente la vamos a cerrar para nosotros dejar la interfaz principal y la podamos conocer. Entonces es importante ubiquemos nosotros en la parte de arriba, superior, ¿verdad? Cada una tiene diferentes ventanas. Cada ventana contiene diferentes herramientas. No vamos a ver todas las herramientas porque son muchas, ¿verdad? Vamos a ver algunas conforme a la programación. Entonces nosotros vamos a ver, por ejemplo, que está la ventana de archivo, la ventana de editar, la ventana de ver, de datos, transformar, analizar, gráficos, hasta llegar a la ventana de ayuda, ¿verdad? Si nosotros desplegamos cada una de estas ventanas, vamos a encontrar diferentes opciones, ¿verdad? ¿Cómo podemos guardar nosotros? Aquí podemos importar los datos. En la ventana editar, por ejemplo, si nosotros queremos rehacer o deshacer alguna acción que hicimos dentro del programa, ¿verdad? Que hayamos hecho por error. Por ejemplo, está la ventana de ver. La ventana de ver encontramos otras opciones, ¿verdad? En la ventana ya de datos
vamos a encontrar algunas herramientas que podemos ya trabajar con una base de datos, ¿verdad? Podemos encontrar segmentar archivos, filtrado de los datos, etcétera. Transformar, la ventana de transformar, vemos otras herramientas, al igual que analizar, gráficos, utilidades, aplicaciones, ventana, ¿verdad? Cada una de ellas tiene herramientas. En la medida vayamos utilizando las herramientas, vamos a ir nosotros ubicando, ¿verdad? Ah, esta herramienta está en esta ventana o está en otra ventana, ¿verdad? Por ejemplo, hay una ventana especial aquí de gráfico. También hay una ventana, si nosotros, por ejemplo, queremos segmentar archivos, nos iríamos a la ventana de datos y nos iríamos a las últimas opciones, ¿verdad? Donde dice segmentar archivo. Y así sucesivamente, si queremos calcular variables, recodificar variables, todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco dentro del programa, ¿verdad? Aquí lo importante es que nos familiaricemos con el programa, ¿verdad? Y también ustedes pueden ver el tema de los iconos. Todos estos dibujitos que ustedes miran por encima, ustedes pueden preguntarse qué es eso, qué son, cómo se utiliza también. Pues vamos a verlo cómo se utiliza en la medida que vayamos trabajando, cómo se utiliza cada uno de ellos, ¿verdad? Algunos son unos atajos para llevarnos a una ventana, otros a otra ventana, llevarnos a una vista de las variables, ¿verdad? Y todo eso. Hay unos, por ejemplo, que aparecen como pueden observar, aparecen de manera sombreada, ¿verdad? O aparecen de manera inhabilitada. Pero esto se debe a que yo no tengo introducido ningún dato, ¿verdad? Ninguna variable dentro de las celdas. Por esa razón, me aparecen deshabilitadas. Cuando yo ya trabaje, por ejemplo, con los datos, se me van a habilitar todas estas opciones, ¿verdad? Así que eso no es problema y vamos a ver cómo se utiliza cada una de ellos. Y otro aspecto importante también, aquí son tres ventanas importantes dentro del programa de CPSS. Aquí, en esta ventana que estamos actualmente, se llama la vista de las variables, porque aquí es donde nosotros vamos a construir, ¿verdad? Esas variables, donde nosotros vamos a darle forma a las variables, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos hacer una entrevista, ¿qué variables vamos a utilizar, verdad? Sexo, zona, dónde vive, dónde trabaja, su sueldo, su edad, su peso, etcétera, 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 ¿verdad? Pueden ser miles de variables las que nosotros querramos utilizar. Entonces eso se va a colocar aquí, le vamos a ir dando forma. Y la otra ventana importante es esta, si nos colocamos en la parte de abajo, hay una opción que dice vista de datos. La vista de datos, a diferencia de la vista de variables, es aquí donde nosotros vamos a llenar todos los resultados que vayamos obteniendo de las entrevistas o de las encuestas, ¿verdad? Una vez ya tenido ese conjunto de datos, nosotros ya vamos a poder trabajar con las distintas herramientas. Podemos generar gráficos, tablas de frecuencias, medias, medianas, modas, calcular variables, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces son tres principales ventanas: vista de datos, vista de variables y la otra, ¿verdad? La tercera es que no aparece aquí, pero es la hoja de resultados del programa SPSS. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una base de datos y queremos generar un gráfico, si queremos generar una tal de frecuencia o cualquier otra herramienta, no nos va a dar el resultado aquí el programa, ¿verdad? Sino que nos va a abrir una hoja dentro del programa especialmente para generarnos todos esos resultados que nosotros vayamos obteniendo de las diferentes operaciones que estemos haciendo dentro del programa, ¿verdad? Entonces vamos a llevar todo bien organizadito para que no haya problema, ¿verdad? Y que vayamos entendiendo poco a poco, ¿verdad? Entonces, eso más que todo en cuanto a la interfaz y a la parte teórica del programa.
No sé si tiene alguna duda, alguna consulta, observación, pregunta, puede hacerla, no hay ningún problema. ¿Qué le ha parecido hasta el momento la definición, cómo mira el programa? Bien, bien, bien. De hecho, eso estaba viendo porque para poder elaborar pues una base de datos, pues lo primero es hacer la vista de variables, ¿verdad? Porque ahí es Ex- donde nos ex- dan todo el tema de los permisos. Y exacto, después en la otra viñetita sería vista de datos donde ya ingresamos por ejemplo, la ficha o la información, una entrevista o lo que sea según lo que estemos elaborando para hacer la exacto. base de datos. Sí, sí. No, pero muy Así, bien, excelente. Sí, sí, sí voy entendiendo. así es, exactamente, así es. Aquí vamos a construir, las variables dependen de las personas que lo esté trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, si es un área social, va a trabajar con variables, me imagino, sociales, ¿verdad? Si es un área con cada persona, pues va a tener la libertad de implementar las variables que ellos quieran utilizar, ¿verdad? Dependiendo del área. Lo importante y la lógica es la estructuración, ¿verdad? Aquí las variables, ¿cómo las vamos a definir? Y aquí vamos a ingresar todos los resultados. Si, me dijo, esta primera persona me dijo, soy hombre, vivo en zona rural, mi sueldo es tanto, peso tanto. Cuando menos acordemos, vamos a tener una gran cantidad de datos ya obtenidos, ¿verdad? Acordémonos que pueden haber bases de datos de 10, 20, 30, hasta de 5,000 personas. Y lo importante aquí es que nosotros vamos a hacer también, ¿verdad? Con esos datos. Entonces, generar informes, ¿verdad? Ahí es donde viene también la esencia del programa, la estadística, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso de estadística? Pues cómo nosotros podemos presentar y procesar, analizar lo que vimos en la parte teórica, esos datos, ¿verdad? ¿Qué queremos nosotros hacer? Ya eso va a depender de cada uno, ¿verdad? O del enfoque que nosotros queramos tratar. Aquí la importancia es como nosotros ingresarlas y trabajar algunas herramientas. Entonces, si no hay más preguntas, pues el día de hoy nos vamos a quedar por acá. El video se lo voy a mandar con el de la vez pasada también. Voy a mandar la presentación y la programación también ahí al grupo de Telegram para que podamos tener ya de soporte